Dios, de haber sido rescatado, de haber sido perdonado, Señor. Y ante todo, Señor, de poder alabarte, glorificarte, servirte, Dios, rendir nuestras vidas a ti. Gracias por el privilegio grande que tenemos de servirte, Dios, de ser partícipe de tu obra, Señor. Y nuestro deseo es cada día aprender, conocerte más, oh Dios, ser como tú, parecernos cada día más a ti, Señor. Y por eso te pedimos en esta hora que nos ayudes, oh Dios, a entender, a comprender, Señor. Guíanos y enséñanos en tu camino para servirte, oh Dios, mucho más y de la mejor manera cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, también, bueno, quería pronto comentarles así, no hay unas memorias todavía elaboradas de esta clase. Y cuando se me asignó, pues se me asignó también, pues, básicamente desarrollar el programa. Y bueno, ¿no? Cada año que uno lo revisa y lo mira, algo le hace. Y bueno, yo cometí una falla, y es que yo tomé un libro de base, entre otras cosas les digo eso, ese libro se llama El Ministerio del Pastor Consejero de James Giles, o Giles, no sé cómo se pronunciará, escribe Giles. Es un libro que me pareció muy bueno el libro. Me gustó sobre todo porque uno cuando leyendo todo eso era como ver realmente de manera sistemática y metódica todo lo que uno hace, el desarrollo de lo que uno siempre hace como pastor. Pero creo que esto de la consejería, uno, eso no lo recibe uno en un título, en un cartón. Eso es lo que uno hace todo el tiempo y uno pues termina aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, todos estos consejos de todos modos son muy buenos porque nos ayudan. Para mí fue como poner como en orden muchas ideas, muchas cosas. Pero creo que todos en la práctica desarrollamos esta labor que es inherente al trabajo pastoral. Entonces el libro base que yo tomé como libro base fue este libro. Entonces yo tomé muchas notas, saqué muchas notas y otros libros que consulté y también, bueno, añadiéndole las experiencias personales y todo lo que uno. No tuve el cuidado realmente de tomar los pies de página de todas las notas que yo extraje del libro. Entonces, por eso me he demorado en tratar de elaborar unas memorias, porque pues no quiero presentar un documento como que no, esto es lo que hemos elaborado, hemos hecho, cuando hay unos derechos de autor y cosas que hay que respetar. Entonces, he tratado de organizar, pero me ha sido difícil porque a veces me ha tocado casi que otra vez leer el libro para mirar a ver cuáles han sido las notas literales que he extraído en el texto, ¿no? Porque yo me puse a estudiar y a revisar, fue como para presentar una charla, no lo pensé, que hay que elaborar memorias, no pensé en esa parte. Entonces, pero bueno, de todos que sepan que ese es el libro base, es ese, si alguno lo quiere también consultar. Entonces, vamos a tener, bueno, son 6 clases, ya le mencioné, bueno, hermano Tomás creo que no había entrado cuando mencionaba a los hermanos que vamos a trabajar los días martes y jueves, o sea que en 3 semanas estaremos terminando, ya que son 6 lecciones que vamos a mirar. En ese orden vamos a hablar primero de lo que el día de hoy es la base para la consejería. Luego la segunda lección hablaremos del consejero, luego del aconsejado, luego de la relación con el aconsejado, áreas de aplicación y algunos ejemplos. En ese orden iremos desarrollando nuestro tema. No está de más decirles, hermanos, si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención, siempre es bienvenido. Eso nos enriquece y nos ayuda a todos. Bueno, con respecto así a manera de como introducción, este trabajo realmente de la consejería sabemos que es algo que es inherente a nosotros, es propio del oficio que nosotros hacemos como cuidadores de un rebaño. Estamos cuidando un rebaño, ese es el trabajo del pastor, y obviamente la consejería y la atención a la gente, de eso se trata.
Recuerdo alguna vez uno de nuestros pastores decía, dice, a veces el pastor piensa que su trabajo principal es preparar el sermón del domingo y dar el sermón del domingo, y decía, no, hermano, eso es el 10% del trabajo suyo, o el 20% del trabajo es preparar el sermón del domingo. Realmente el principal trabajo del pastor es ser cuidador, ¿no? Es cuidar las ovejas. Y obviamente eso lo hace uno realmente pues en el ejercicio a diario. Y además, muchas personas dependen, sus vidas o decisiones importantes dependen realmente de un consejo oportuno. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces que de pronto personas vienen a pedirle un consejo a uno y ellos ya venían con la decisión y dicen, voy a hacer lo que el pastor me diga. ¿Ya? Pero eso no se lo dijeron a uno. Yo digo, si me hubieran dicho eso antes, yo digo, uy, lo pienso dos veces, ¿qué le digo yo? Ya. O no le digo, no me comprometo, porque claro, o sea, son cosas que a veces el consejo que uno dé o la palabra que uno dé, eso es lo que la persona de pronto va a hacer. Y entonces, claro, eso a uno lo compromete. A mí me ha pasado un par de veces y gracias a Dios que me enteraba después que ya, que no, hermano, aquella vez que yo hablé con usted, fue sobre todo una pareja que recuerdo bien. Yo me dijeron, no, ¿sabes que nosotros hablamos con usted, hermano? Nosotros dijimos, no, vamos a hablar con hermano Win y lo que él nos diga. Hacemos lo que él nos diga. Y no, hermano, y nosotros hicimos lo que usted nos dijo y ya, y vea, y digo, gloria a Dios, porque esa es una tremenda responsabilidad. Entonces, claro, en esa parte, pues sí es bueno que uno también, pues eso sí es necesario tener uno cierta directriz, cierta eh, ayuda también, ¿no? Para poder dar esos consejos, como dijimos ya, para muchas personas, su vida o decisiones importantes dependen mucho de eso, de un consejo a tiempo. También nosotros, no solamente como pastores y la función que desarrollamos, estamos para dar consejos también dentro de la iglesia, sino que también mucha gente que no pertenece a la iglesia, a veces también se acerca a uno con la idea de buscar un consejo. Yo he aconsejado a personas, a parejas, por ejemplo, que no son miembros de la iglesia, sino que alguien les dijo, tenían problemas, situaciones, y le dijo, no, vea si quiere hablar con mi pastor, yo conozco un pastor y me lo remiten y hemos hablado. Y siempre esas personas uno les dice, vea, yo no soy psicólogo, yo no soy consejero de pareja o nada de esto, yo soy pastor. Entonces, pues mi consejo y lo que yo hablo, digo, es con relación a, está enmarcado dentro de la palabra de Dios. Y eso también nos lleva a otro asunto importante con respecto al consejo que nosotros damos, y es que pues no actuamos bajo el secularismo o el humanismo. O sea, en ese sentido, las fuentes que encontramos hoy día en la sociedad, como la psicología o la medicina, que son buenas, ¿cierto? Son buenas. Eh, Psicología, o sea, todas las áreas de la salud que involucran o incluso de la justicia, si llega un momento dado a presentarse. En nosotros, todas esas cosas, digamos, que coadyuvan al trabajo que uno hace, pero no es lo decisivo en nosotros. Lo decisivo en nosotros y el fundamento nuestro, obviamente, es teológico, es bíblico. Entonces, eso también es un aspecto de suma importancia en el trabajo que realizamos. Vamos a mirar entonces algunas premisas. Hoy tenemos dos principales temas. Presentamos algunas premisas y el concepto de Dios serían los dos temas que vamos a mirar el día de hoy. Algunas premisas o como marco del trabajo de uno. En ese sentido, la Biblia dice, por ejemplo, Isaías 40:13 dice, ¿quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Isaías 40,
versos 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces aquí nos está hablando del Señor, de lo que obviamente nuestro Dios no necesita, pero por contraste, obviamente nos presenta lo que nosotros sí necesitamos, porque nosotros somos todo lo opuesto a Él. Entonces, nosotros sí necesitamos el consejo de alguien. Nosotros sí necesitamos en un momento dado que alguien llegue a nuestra vida y nos muestre, nos ilustre, nos corrija, nos ayude a tomar una decisión, nos aconseje acerca de algo, nos muestre y nos enseñe a cómo escoger, nos dé pautas acerca de lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es algo natural en todos nosotros como seres humanos que siempre necesitaremos, estaremos al consejo de alguien. Nosotros como pastores y toda la vida siempre estaremos necesitando el consejo, la dirección de alguien. Creo que a nosotros, por ejemplo, obviamente como pastores nos alegra y nos gusta que llegue gente a la iglesia, ¿cierto? Todo pastor quiere ver la iglesia llena y que llegue gente. Ya sea gente nueva o de pronto hermanos que se trasladan, en fin, y es una bendición para nosotros, pero creo que sabemos bien que todas esas personas que llegan, ya sean que un hermano que viene de otro lado o una persona que se convirtió, todas esas personas traen alguna situación y en algún momento dado necesitarán un consejo, una dirección, en algún momento dado ellos manifestarán un problema, una necesidad, una situación, ¿cierto? Así que uno se alegra con la gente, pero uno sabe que toda la gente en un momento dado necesitará un consejo, necesitará una ayuda y nosotros debemos estar ahí prestos para ayudarles. Porque, como digo, por naturaleza, nosotros como seres humanos siempre sí estaremos necesitando la dirección, la ayuda de alguien. Hay un concepto que una vez escuché y siempre me ha gustado mucho y pienso que muchos lo conocemos y lo hemos usado, que es referenciarnos o referirnos a la iglesia como el hospital de Dios, que es donde Dios trae, porque Dios es el que salva y es el que trae las almas, pero ahí es donde Dios ha equipado, ha puesto, la misma Biblia dice, le ha dado los dones, los ministerios, todo lo que ha puesto en la iglesia, un equipo de trabajo para perfeccionar a esos que Él va salvando, a esos que Él va rescatando. Entonces, en ese sentido, siempre me ha gustado ese concepto, esa ilustración de que la iglesia podemos de alguna manera compararla como el hospital de Dios, donde Dios trae esos heridos, así como cuéntame por la parábola del buen samaritano. Y ahí están todos los instrumentos, todas las herramientas para poder ayudar a las personas en todo sentido. Siempre me fascina pensar el hecho de que el trabajo que nosotros hacemos, lo que nosotros eh, eh, predicamos o el mensaje que tenemos, no es simplemente una religión, no es presentar una religión, no es simplemente una forma de vida, no, es algo que abarca todo el ser humano. La misma Biblia dice que Él está interesado en perfeccionar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso abarca todo lo que es el ser humano. Pero nosotros tenemos la posibilidad de ayudar al ser humano en todas esas áreas. O sea, nosotros tenemos realmente el mensaje preciso, la profesión precisa realmente para rescatar al hombre, para ayudar al hombre. Y eso lo hacemos en la iglesia. En la iglesia Dios nos ha preparado y nos ha dado las herramientas que necesitamos. Yo siempre he querido, recuerdo que de muchacho a veces o algunos compañeros se burlaban de mí porque decían, es que ustedes que van a la iglesia, ustedes se creen más santos, ustedes se creen los mejores, ustedes se creen, hasta los demás lo llaman mundanos y no sé qué, bueno, pecadores. Y yo le decía, bueno, un momento dado, como que, no sé, le dije eso. Y dije, no, yo no creo que nosotros los que vamos a la iglesia no es que nos sintamos los mejores, sino que sabemos que allá está lo mejor. Ya, es porque queremos ser mejores. Sabemos que ahí es donde están lo que realmente nos ayuda, lo que realmente nos sirve.
Entonces, no es porque nos creamos mejor que los demás, o seamos mejores, no, antes porque sabemos que estamos necesitados, estamos débiles y que necesitamos del Señor, necesitamos ayuda y vamos a buscar allá. Entonces, más bien es por eso. Entonces, claro, en la iglesia es donde todo creyente, toda persona puede encontrar ayuda, respuesta para su situación, dirección en la vida, en las cosas que va a hacer. Yo recuerdo que de muchacho estábamos ahí en la iglesia con el hermano Álvaro, por ejemplo, y entre los muchachos siempre surgía a veces los comentarios, ¿no? Entonces recuerdo que algunos decían, no, hermano, es que en la iglesia son unos chismosos, en la iglesia, eso ya uno está saliendo con una muchacha y ya están hablando, están diciendo. Y entonces yo recuerdo que él nos llamó, nos reunió a los jóvenes y nos dijo, vea, la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Así que no son chismosos y nada de eso. Usted más bien préstele atención a lo que dice la iglesia del Señor cuando usted vaya a tomar una decisión. Y a mí eso me quedó desde muchacho y verdad que sí. Y siempre lo he aplicado a mi vida y lo he enseñado. O sea, la iglesia del Señor, con todo y las imperfecciones que tenga, y bueno, uno también la conoce también dependiendo de quién viene también digamos, el juicio o el señalamiento, ¿no? Pero siempre me quedo decir, o sea, y es en las decisiones que uno toma, si uno se da cuenta que la mayoría de la iglesia está de acuerdo, va bien. Pero si ves que la decisión que vas a tomar, hay mucha gente en la iglesia que no está de acuerdo con esa decisión, o sea, abre el ojo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y ahí uno puede ver también reflejada la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia nos ayuda también en todo eso. Yo recuerdo que para mí también eso fue, yo siempre, por ejemplo, cuando yo me novié con mi esposa, yo estaba a pilas con eso y dije, a ver qué va a decir la iglesia. A ver qué va a decir la iglesia. Y no, me gustó que hasta unas ancianas me felicitaron. Y yo, wow, estoy muy bien. Por ahí hubo uno que de pronto dijo que no y tal, pero no sabía qué era, como medio chueco así. Entonces dije, no, estoy mejor todavía. Entonces, uno sí, la iglesia es el elemento también que Dios ha colocado y nos ayuda a unos a otros en esa guianza, en esa toma de decisiones que constantemente nos estamos viendo abocados. Comenzamos también la introducción, pues lo más relevante de nuestro consejo, estamos hablando de algunas premisas, algunos conceptos, es que nuestro consejo tiene un trasfondo teológico. Dice, por ejemplo, la psicología es el estudio de la actividad mental del hombre y el humanismo busca extraer lo mejor del hombre y sus relaciones con los demás. Nosotros entendemos a la luz de la palabra del Señor que realmente los problemas del hombre van bien profundos, bien profundos. El humanismo, fíjese que la psicología va a la mente, a estudiar la mente, y el humanismo va a ver las relaciones del hombre. Pero realmente sabemos nosotros a la luz de la palabra del Señor que el problema del hombre va mucho más profundo que todo eso, va mucho más. Y allá no llega psicólogo, allá no llega médico, ellos pueden dar ciertos parámetros, hermano, esto, por aquello, en fin, así. Y ha sido muy bueno y ha hecho un gran aporte. Pero llegar a lo profundo y sobre todo arreglar eso, ya ellos no pueden. Pero lo que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros hacemos, obviamente a través de es consejería, pero es predicación, usamos, es la palabra de Dios, nuestro trasfondo es teológico. Nosotros sí podemos llegar realmente al fondo de las situaciones del ser humano y ayudarle de verdad. ¿Ven? Creo que todos nosotros, pues, empezando que nosotros hemos experimentado eso, ¿no? Lo que es el nuevo nacimiento, lo que es una nueva criatura, la verdadera transformación del ser humano. Y cuando leemos en la Biblia, cuando nos habla y nos dice comparando la palabra de Dios, ¿sí? que es
que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos, o sea, separa, se mete entre pensamiento y pensamiento, separa hasta allá, separa los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta allá. Entonces, hasta allá podemos llegar nosotros. Entonces, fíjense, el trabajo que nosotros hacemos, pues tendríamos que decirlo que en un momento hasta es más importante, más efectivo, más poderoso que el de un psicólogo, que el de un médico, que el de un profesional, neurocirujano, por muy estudiado que sea. El trabajo que nosotros hacemos sí realmente puede entrar a lo más profundo del ser humano, porque de allá es donde viene realmente el problema de la conducta y el comportamiento del hombre. Y Dios sí puede obrar en todo eso, en todos esos aspectos donde las otras áreas seculares no pueden alcanzar. Entonces, tenemos nosotros ese privilegio, tenemos nosotros esa oportunidad, tenemos nosotros esa bendición, y por eso mismo hay que saberlo usar y aprovecharlo. Yo siempre he pensado y digo, cada vez que yo tengo una oportunidad de hablar con una persona, yo a veces digo, Señor, dame la oportunidad de decirle algo que lo deje como, porque esta es una oportunidad única. Ya, digo, hoy todo el mundo no le abre las puertas a uno para que le vaya y le predique el evangelio o para que le hable el Señor. Eso, hay mucha gente que rechaza todo el tiempo así. Digo, cada vez que una persona da una oportunidad, por la razón que sea, de que se le hable, de que se le predique, digo, esto es una oportunidad única, eso hay que aprovecharlo. Entonces nosotros sí tenemos, ya entendemos además, y tenemos las herramientas para llegar realmente a lo profundo del ser humano, mira, y poder realmente ayudarle con sus situaciones, con sus problemas, porque pues nuestro trabajo nuestra herramienta es teológica, es presentar a nuestro Dios. El cuidado pastoral también va de la mano de la consejería. El cuidado pastoral es otra área. Ya, no sé, creo que no es una materia de esa acá, pero el cuidado pastoral como tal sí es otra área, pero va muy de la mano con la consejería. Ahí siempre recuerdo algunas frases que el hermano Eliseo siempre nos decía, ¿no? Él decía siempre, se es pastor cuando se tiene ovejas. Ya decía, o el pastor siempre huele a ovejas. Entonces, es en esa interrelación con la gente que hace necesaria, que es donde uno se va compenetrando con ellos y se va dando cuenta de las situaciones, como son. A veces de pronto vienen a contar un problema a uno y uno dice, ay, sí, pobre hermano, en fin, bueno, esto, lo otro. Pero después que uno empieza, no, uno la conoce, y después que uno la conoce y trata y dice, ah, no, pero es que, bueno, es por esto, es que ya es así, así. Entonces ya también uno puede llegar y empezar también a aconsejarle, hermana, mire, ten cuidado con esto, aquello. Sí, me encontré, hay cosas que nos que nos va a ayudar mucho, y es realmente conocer a la persona, relacionarnos con la persona. Y eso realmente no lo hace uno en un servicio, en un culto, cuando uno, en un servicio, en un culto, todo el mundo es consagrado y todo el mundo es una santa paloma. El asunto es cuando uno sale ya a la calle, allá es cuando uno sí muestra lo que es, lo que cada uno es, ¿cierto? Estamos ya desinhibidos del marco, el servicio, las alabanzas y todo, ya somos nosotros cada uno, cuando estamos jugando fútbol ahí con los hermanos, haciendo un barbecue, repartiendo comida. Entonces, ahí es donde se da cuenta cómo es que somos, cómo es la persona. Entonces, eso es parte del cuidado pastoral. Entonces, y eso sí es necesario. Y nosotros además, yo pienso que esa es una característica creo que, no sé si será en parte de nuestra iglesia o también de nuestra cultura latina, que uno sí se le mete a la gente. Y aquí en Norteamérica, pues, generalmente, pues, el pastor tiene su horario, ya, ¿no? El pastor tiene su horario, entonces, ¿no? De 8 de la mañana, pongámosle, ¿no? Bueno, 10 de la mañana a 2 de la tarde, él está en la oficina. Así que él está ahí en la oficina, sentado. El que lo necesita va y lo busca, va y busca al pastor. Ahí está el pastor.
Yo recuerdo que como acá siempre hemos estado en iglesias rentadas y eso, a veces yo en algunas ocasiones que llegaba a la iglesia veía al pastor ahí sentado solo, o a veces hasta acostado en un sofá, porque ese es su tiempo de estar ahí. Y eso es, bueno, es el sistema como, no, no digo que sea malo, ¿no? Es un sistema que yo... Pero él está ahí esperando a la gente. Nosotros generalmente somos más proactivos en esa parte. Nosotros sí vamos buscando. No vimos al hermano. Por lo menos, no sé ustedes, pero yo por lo menos el lunes trato de hacer como reseña, vea quién no vi el domingo y quién no tiene 2 días. Entonces le manda uno un mensaje, lo llama, le dice. En fin, está uno pendiente en ese sentido. No está uno como a la expectativa de que pronto que la gente llegue a uno, sino que trata más bien de llegar a la gente, de buscar a la gente. Creo, para mí, pues yo lo veo eso como una cualidad, porque a veces a la gente le gusta que sentirse atendida, ¿no? Sentirse que se le extrañó. Entonces, eso es cuidado pastoral. Eso ya no es consejería, eso es cuidado pastoral. Pero obviamente, como digo, lo que tiene eso de positivo en el parte de consejería es que al acercarse uno a las personas y conocer su diario vivir y eso, pues y ayuda también a conocer cómo son y poder también brindarles a ellos un consejo oportuno en un momento dado. Bueno, hasta aquí terminamos esta parte. Como les dije, hermano, no sé si alguien tiene algo que decir, una pregunta o aportar algo, bienvenido. Bueno, Win, Cuénteme, es una hermano. pregunta ahora que dice de que, por ejemplo, el pastor se va y está en la iglesia y yo he escuchado que algunos lo hacen, ¿no? Y sacan un día y está ahí y la iglesia sabe, ¿no? El que quiere consejería o algo va al templo y sabe que el pastor está allí. Pero, por ejemplo, ¿cómo se manejaría allí cuando se nos ha dicho, pues se nos dice que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? No estar solos con una hermana o algo. Entonces, si el pastor está allí solo en el templo y llega una hermana que quiere, cómo lo manejan eso, los que lo hacen? Claro, sí. Sí, ese es un tema que también tratamos aquí lo tratamos cuando se habla del cuidado del pastor, dice el sexo opuesto. No, bueno, o sea, uno de todos modos, en algún momento dado uno se va a tener que encontrar con una mujer a solas. Ya, eso es así, o sea, nos toca, va a tocar. A veces uno de pronto dice, oh, mi esposa o algo, pero no, hay cosas que le toca a uno y eso le va a tocar. Ya. Yo recuerdo que yo pienso que, o sea, ahí realmente el Señor, nosotros repasaremos eso cuando llegue el tema, ya que tú lo tocaste, lo menciono, pero también más adelante. Yo digo que uno, como dice la Escritura, ¿no? O sea, aquel contra el cual Dios está airado caerá en lazo de la mujer extraña, ¿no? Entonces, saber uno que el Señor lo guarda a uno. Creo que ustedes habrán tenido la experiencia, yo tuve la experiencia un par de veces de situaciones y algo pasó y después caí en cuenta y dije, fíjate, con razón. Ya. Y otra vez a mí me enseñaron, me decían, cuando uno va a hablar con una mujer a solas, uno lo que tiene que hacer es eh, ir al grano. Ya. Dice, no se ponga con chistecitos, no se ponga a hablar a lo que es, siente a la persona enfrente, usted sienta acá y al grano a lo que es, nada más. No dedicarse a hablar de otra cosa, sino a lo que es. Entonces hay ciertas recomendaciones, pero porque es algo que realmente no podemos evitar. ¿No? También tratar de buscar un lugar adecuado, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, estaba en la iglesia casualmente orando y de repente me di cuenta que alguien estaba tocando la puerta y medio me asomé y me di cuenta que era una mujer. Y hasta tenía un bebé, me parece. Y yo tuve la intención como de pronto necesita algo, pero después dije, no, yo estoy solo aquí y eso sé que es una persona que va por ahí por la calle y no sé. Entonces, sí, en ese sentido si hay alguna recomendación como esta que he mencionado, pero es algo que no podemos evitar. Ya. Sí tomar nosotros nuestras precauciones, porque yo digo, o sea, eh, bueno, es que son varios aspectos ahí, que, porque a veces uno también dice, siempre uno piensa, es que las mujeres son las malas, las que siempre lo quieren hacer a uno, no, tiene que ver el pastor cómo anda, como dice el dicho, yo creo que tiene rabo de pajo no se pone a jugar con la candela, ya, porque a veces que también que el pastor anda mal,
Ya. O sea, no puede ser que todas las mujeres están pretendiendo hacerlo caer a uno y que uno va a caer con la primera mujer que uno esté a solas porque va a dar consejería. Y que son cosas que le tocan a uno. Sí, pienso que toca, claro, hay que ser sabio y tomar ciertas medidas, ciertas precauciones. Ya, si uno ya conoce a la persona, cómo es la persona, depende cómo sea la persona, dije, no, yo visitaba una señora, yo la visitaba varias veces y yo me empecé a dar cuenta de cosas y dije, no, yo no vuelvo solo donde ella. Ya. Y después iba con alguien o mandaba a alguien. Sí, son situaciones que ahí hablaremos de eso todo más adelante con más detalle, creo yo. Pero está bien así, o no sé si alguno de los hermanos también tiene algo que decir, no sé. Así está bien, Manoy, Sí, gracias. ok. Bueno, Hermano Win, hermano Win, sí, yo creo que nosotros como, sí, soy yo el pastor Tomás. Creo que como hombres siempre nos damos cuenta si una mujer tiene una intención. Entonces, o sea, tampoco es que nosotros seamos como muy inocentes, que no nos demos cuenta. Si nos podemos dar cuenta si hay una mala intención, pues obviamente hay que tener mucho cuidado con eso. claro, sí, sí, sí. Y algunos pastores ponen cámaras en sus oficinas. Sí, eso también, eso también pasa, sí. Claro, hay cámaras ahí y es bueno. Es bueno, sí. Sí, como dice hermano Tomás, fíjate que el proverbio dice, ¿no? El sabio ve el peligro y huye. Yeah. Entonces, cuando se ve realmente cosas así, claro, no es mejor. Como dice dicho, mejor que digan aquí corrió que aquí cayó. ¿Ya? Sí, mis hermanos. Bueno, a ver, podemos seguir. Yo normalmente, bueno, la clase son 2 horas. Yo a veces acostumbro tomar un break, pero bueno, entonces empezamos tarde, entonces seguimos por ahora. Vamos a decir, tomamos el break más tarde o terminamos temprano. Bueno, el segundo tema para hoy, ya vimos una introducción, unas premisas y el siguiente tema dentro de la clase de hoy es el concepto acerca de Dios. Bien. En ese sentido, es muy importante que nosotros como consejeros tengamos claro cuál es el concepto que se tiene acerca de Dios. Nosotros porque conocemos a Dios, nosotros predicamos, ¿no?, al Señor. Entonces, de acuerdo a ese, digamos, ¿qué es lo importante de eso? Porque de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de Dios, pues así es que vamos también a abordar y a guiar a las personas en sus dificultades. ¿Ya? Y también hacerles ver a ellos, también clarificarles acerca del concepto que ellos tienen de Dios. Si están pensando que Dios es siempre es un juez castigador o que Dios es un Dios, no, que Él permite todo, Dios es amor, ¿cierto? Esos son como los dos extremos que encontramos hoy, ¿no? Por un lado, yo dicen, no, Dios es amor y eso no pasa nada, eso como, amor, 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 y bueno, a veces ahí está todo el grupo LGTB y todo eso, pues, con la bandera del amor. Y así hay mucha gente que tiene ese concepto de Dios y por eso viven más bien desordenadamente. Pero también están los otros extremos. Entonces, como dice el concepto de Dios, partiendo no solamente de nosotros, sino también tratando de entender en la persona cuál es el concepto de Dios que la persona tiene. A veces de pronto se trata de que ella misma también logre aclarar cuál es el concepto que él tiene acerca de Dios en las circunstancias de la vida que se nos presenta. Digámoslo así, yo digo que eso, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando uno toma un libro, yo lo hago, por ejemplo, cuando veo un libro, yo tomo un libro y, esto lo escribió fulano de tal. Y entonces yo enseguida voy para atrás a ver qué dice de él. O lo busco en internet, busco a fulano de tal, a ver quién es él, qué es lo que cree, qué es lo que... Porque uno sabe que de acuerdo a la creencia de esa persona, a la doctrina de esa persona, así será su enfoque. Así será el enfoque que le va a dar al libro que voy a leer. Entonces es como trayendo eso también a colación, ¿no? A veces se piensa justamente, muchos piensan que Dios es un juez que siempre está emitiendo juicios, siempre está castigando. Otros piensan en el concepto de que, bueno, Dios es amor y todo es válido
Otros creen que Dios es como un siervo que simplemente está ahí para atenderlos a ellos, para hacer todo lo que Dios dice. Y yo creo que en ese sentido el concepto más acertado y bíblico que nosotros podemos encontrar acerca de Dios es que Dios es considerado como un padre que nos ama. Entonces Él siempre está dispuesto a guiarnos, a ayudarnos, a levantarnos en las situaciones, a corregirnos también. Entonces, creo que ese es como el concepto que realmente, o sea, debemos, y que predicamos en el Evangelio, ¿no? Dios es, siempre he dicho, el Señor nos dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que está. Entonces, eso no solamente quiere decir que Él es mi Padre, sino que yo soy su hijo. Entonces, que yo me presento delante de Dios como hijo, delante de un Padre. Entonces, ese sería realmente el concepto más indicado. Bueno, como mencioné, el concepto más común es que Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, pues Él no castiga, no corrige, pasa todo, está de acuerdo con todo. Muchas personas a veces dicen, no, Dios es amor, así que Dios me ama así como soy. Siempre digo, no, si no, Dios te ama, pero por eso mismo que te ama, Él te quiere cambiar, te quiere transformar, porque sabe que eso, así como estás, no está bien. O sea, también todos los castigos o los juicios de Dios son una expresión de amor. A veces se habla mucho de ese tema de la parte, que Dios hizo juicios, que castigó, que aniquiló, que esto. Y yo siempre medito en algo. Por ejemplo, un concepto que uno encuentra en la Biblia, sabemos, creo que tenemos claro el concepto de lo que es la diferencia, lo que es la misericordia y la gracia, ¿no? La misericordia es, obviamente, no recibir el pago de lo que debe ser. La gracia es recibir lo que no merezco. Y fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento es donde más se habla de Dios como misericordioso. Voy a hacer como una pequeña investigación y en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 300 alusiones a la misericordia de Dios y a la gracia hay 70, ya sea palabras directas o alusiones indirectas. Y en el Nuevo Testamento hay 30 alusiones a la misericordia y 160 a la gracia. Entonces, porque si usted se da cuenta, realmente en el Antiguo Testamento se habla de Dios mucho como misericordioso. O sea, eso le hace pensar a uno que todos esos juicios que Dios dio, todos esos castigos que Dios, o sea, fueron con misericordia, o sea, no les dio todo lo que merecían. O sea, realmente lo que les hizo merecían más. Y dos, que también se tardó, porque dice que los juicios de Dios, dice, Él es lento para la ira, ¿cierto? Grande en misericordia. Así que no solamente les dio tiempo, esperó, sino que después cuando ya definitivamente los castigó, porque ya no hay otra forma de detener el mal. El mal en un momento dado solo se detiene, hay que cortarlo, hay que cortar el mal. Si usted tiene a un miembro que lo va a matar, ¿no? Entonces, mejor antes de que se muera, toca erradicar y amputarle ese miembro, porque si no mata el cuerpo. Entonces, eso parece cruel en un momento dado, pero sí es una expresión de amor, de cuidado, y además que Dios lo hace es con misericordia. Entonces, en la Biblia también encontramos que en el Nuevo Testamento se menciona que también, digamos, el castigo o el juicio es como ya el último escalón de la corrección. Ya cuando la persona se ha amonestado, se ha dicho, entonces llega, ¡pam! Viene de alguna manera el castigo. ¿Por qué? Porque es la única forma de corregir. Es la única forma de hacer volver. O sea, ya te di consejo, ya te advertí, ya te dije y nada. Entonces, tengo que, para que te vuelvas. Son los casos de pronto a veces tristes que uno ve entre los ministros que, por ejemplo, que salen por aquí hay razón. Yo recuerdo alguna vez escuchar a un anciano y decía, ya cuando
cuando Dios le saca a un ministro, le saca todas las cosas así y lo expone, dice, porque ya eso era lo último. Ya Dios venía tratando y advirtiendo y dándole oportunidad, pero no acató, no corrigió, no se volvió. Entonces ya lo último es sacarle todo. No es castigo, no es para avergonzarlo, es para corregirlo. Entonces, el amor de Dios lo vemos expresado de muchas formas, pero también obviamente en sus castigos, sus juicios, sus correcciones también son una expresión de amor. Nosotros, bueno, porque tenemos además claro bien ese concepto. Me gustó mucho cuando escuché eso una vez de uno de nuestros maestros que nos, pues fue hermano Fernando López, que le escuché, decía que realmente el amar a Dios en el Antiguo Testamento era un mandamiento, una ordenanza, y ahora en el Nuevo Testamento es un fruto, es una consecuencia. Yeah. Porque allá dice, claro, le dice al pueblo de Israel, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, cierto, con todo. Pero acá dice el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, ¿ya? Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que en nosotros el amor es un fruto. El amar a Dios es tanto como una ordenanza. O sea, ¿cómo se produce en nosotros? Yo creo que sí, sigue siendo como una ordenanza como tal, pero ¿cómo se produce en mí? Allá decía, no, tienes que amarlo porque Él es Dios y tú no. Pero aquí me dice, no, ámalo, tienes que amarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que amarlo? No, porque Él te amó. Ah, ok. Ya, entonces eso es mejor motivación de que ámalo si no te corto la cabeza. Era más o menos el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Ya, amas a Dios y no castigo. Aquí no ama a Dios porque es que Él nos amó primero. Entonces, ahí ese es el principio para el amor de Dios en el caso. Entonces, cuando nosotros entendemos a Dios así, y Dios las cosas que hace, como dice la Biblia, además, los que aman a Dios, todo le ayuda bien, los que están dentro de su propósito. Ya. Entonces, cuando nosotros enmarcamos eso para aconsejarle a alguien, para decirle a alguien, ya, podemos guiarlo a él en el sentido de que sabe de que si Dios está actuando, está orando en su situación, en su vida, Dios lo ama. Ya, tenga por seguro que Dios lo ama. Y que Dios lo que está tratando de trabajar en él o haciendo en él, ya es para ayudarle, para que sea mejor. Entonces, no es el amor libertino, ya, tampoco es el amor que va de la corrección de parte de Dios, sino enfocarlo correctamente. A uno también a veces creo que nosotros, como a mí me ha pasado de pronto como pastor, que uno a veces, no sé, se enoja con alguien. Bueno, alguna situación pasó, ¿no? Y uno de pronto, X persona, y uno quiere, como quien dice, comer a esa persona viva. Ya, hermano, esto que pasó, y uno va de pronto con, y no sé, de repente, de pronto a uno le entra como una compasión, como un amor, algo. A mí me ha pasado un par de veces, yo digo eso, a mí me parece eso extraño, porque yo digo, realmente puede ser la expresión de Dios, de amor. ¿Por qué? Porque Él dice de Escritura, amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces yo voy a tratar a los demás y voy a hacer con los demás como Dios me ha tratado a mí. Yeah. Si Dios a mí, si yo he experimentado el Evangelio, que es un Evangelio basado en el amor, no en el miedo, no en el castigo, entonces yo voy también a presentar eso a los demás. Estos días yo hablaba acá en la iglesia justamente de ese tema, decía ahí, si la persona se convirtió por miedo, va a vivir toda su vida cristiana con miedo, pensando si hago esto, si no hago esto, peco, voy a perder la salvación, me voy para el infierno. Si la persona se convirtió por el esfuerzo, por portarse bien, va a vivir todo el tiempo dependiendo de sus obras.
Pero si la persona realmente se convirtió por amor, porque experimentó el amor de Dios, entonces va a vivir todo el tiempo dependiendo de la obra de Dios. ¿Bien? Porque esa es la obra de Dios y su gran obra redentora es que justamente nos amó. Entonces, marcando todo eso, tanto nosotros como la persona, es que también podemos ayudarle a que vaya encajando las cosas que pasan en su vida. El castigo y la corrección en la Biblia incluso siempre va acompañado de advertencia. Siempre va acompañado de advertencia. Usted se da cuenta, Dios castigó, Dios emitió su juicio, pero Dios siempre dijo, advirtió, dijo una otra vez. Incluso como ese verso que dice en la Biblia, dice, Dios es el que provoca la llaga y es el que también la sana. Dios siempre ha advertido y nosotros también en ese sentido. Fíjense ustedes, digamos, el ejemplo de un padre, ¿no? Si un padre toma a su hijo y lo castiga y le da una paliza porque hizo algo, pero no le habla y le dice por qué, no le advirtió, no le dijo y se le dio la corrección. Es que nosotros entendemos esa corrección, castigo físico y no, son dos cosas distintas. ¿Qué pasa ese muchacho cuando vaya a hacer otra vez esa situación? Que se le presente la oportunidad, él se va a acordar y va a decir, uy, la vez pasada que hice esto y papá me dio una paliza. No lo hago porque me van a pegar. Entonces, no lo hace, pero no lo hace por miedo. Pero si aparte de que el papá lo castigó algo, pero lo corrigió, le dice, mira, mi hijo, esto, así, así, así. Entonces el muchacho se va a acordar y va a decir, oh, verdad es que mi papá me advirtió esto, verdad que esto no es bueno por esto, en fin, ¿cierto? Entonces está pensando y dice, no, es que me ama. Ya, o sea, él está preocupado por mí. Ya. Yo creo que es el mismo concepto que ocurre con Dios también. ¿Ve? O sea, Dios siempre nos está enseñando, nos está aconsejando. ¿Ya? Es porque nos ama. Entonces podemos aprender a portarnos bien, no por miedo, no por el castigo, no porque me van a echar al infierno, no porque es que es bueno para mí. Que yo tengo un Dios que me ama. Entonces yo creo que ese es el amor que nosotros obviamente predicamos, ¿no? Dios nos ama y siempre está ahí disponible para el hombre, ya sea que se equivoque o no se equivoque, Dios siempre está disponible. Si hay que corregirte, Él te corrige. Si te corrige, lo hace, está haciendo porque te ama, ya, porque Él quiere el bien para nosotros. ¿Ve? Entonces, ese es un aspecto que creo que pienso que es de los más claros que nosotros tenemos y habría mucho que hablar al respecto. Pero ese es el enfoque que tendríamos que dar. O sea, es un padre, Dios es un padre que nos ama. Y aunque la persona haya hecho lo que le haya pasado, haya vivido lo que ha vivido, nosotros le presentamos a Dios como un padre que te ama. Ya sea que te está corrigiendo o te quiere enseñar, lo que sea. O sea, Dios es un padre que nos ama. Hay otro concepto en el punto en que, bueno, esto está relacionado sobre todo, por ejemplo, con el calvinismo, ¿no? El que asegura pues que todo es provocado por Dios o inmanente, o sea, todo emana de Dios. Obviamente el concepto que se tiene de que, bueno, la famosa frase, ¿no? Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios, ya sabemos que eso no es de la Biblia. El concepto de que Dios todo lo ha determinado. Nosotros creo que pues no comulgamos con la doctrina calvinista, por lo menos no yo. Entonces, siempre he dicho, o sea, Dios no ha prefijado todos los eventos históricos, Él no los ha prefijado. Él sabe lo que va a pasar. Pero Él no ha determinado todas las cosas que van a pasar. Él no determinó, no, aquí este día, a tal hora van a estar los hermanos ahí reunidos y ya eso yo lo dije y va a pasar. Dios no ha determinado todos los eventos, pero Dios sí se ha metido en todos los eventos del hombre. Yo siempre lo veo y lo entiendo. O sea, Dios no ha determinado todas las cosas que van a pasar, pero Él sí se mete en todas las cosas que pasan en el hombre como consecuencia de sus actos, buenos o malos. Y Dios sí se mete en todo eso para actuar, para trabajar, para obrar en nosotros, ¿no? Para manifestar ahí su gloria y dejarnos ver
que es lo que tiene Él con nosotros. La gente dice, no, ya el día de la muerte de cada uno está escrito. Y no, ¿sabes que la Biblia dice que no? La Biblia dice, el impío acorta sus días. Mira, el hombre que actúa bien, alarga sus días. Pero el hombre que actúa mal, acorta sus días, claro. Un hombre que anda metido por ahí con armas y anda en pandillas, está más expuesto que nosotros que estamos tranquilos en la casa viendo televisión. Mira, entonces, el hombre acorta sus días o los alarga. Entonces, Dios no ha prefijado los eventos, pero Dios sí se mete en todos esos eventos para mostrarse, para manifestarse, para mostrar su gloria y mostrarle al hombre lo que él quiere hacer. ¿En qué afecta esta situación, por ejemplo, en la parte de cuando aconsejamos algo? Bueno, que se presentan situaciones muchas veces en la vida donde la persona simplemente, sobre todo el caso, se murió alguien. Entonces, no, se murió, no, es la voluntad de Dios. Acepte la voluntad de Dios. O sea, en el sentido de que se toma eso como que fue culpa de Dios, o sea, lo hizo Dios. Dios decidió que se muriera. No, eso no fue decisión de Dios. Eso es la vida. La gente se muere porque está viva. Y la gente se enferma porque está sana, porque la enfermedad es una consecuencia del pecado. Yeah. Entonces, en esos conceptos, o sea, a veces la gente apunta esto a Dios. Yeah. Se murió, no, Dios lo permitió. Se enfermó, no, Dios lo permitió. Se cayó, Dios lo permitió. No, esa es la vida. Dios no tiene nada que ver ahí. Yeah. Pero Dios sí se mete en todo. Se murió, Dios está ahí. Te enfermaste, Dios está ahí. Te caíste, Dios está ahí. Entonces, ese concepto a veces, y yo creo que eso sí entre nosotros está muy metido, porque yo se lo escucho a todo el mundo. Eso está muy, no, esa fue la voluntad de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios. Y sí me comprenden, en el sentido de que estoy apuntando, estoy diciendo, no, eso, Dios decidió que fuera así. No, Dios no decidió eso es la vida. Eso pasa en la vida. Lo que nosotros tenemos por seguro es que Dios sí está ahí. Dios sí está ahí presente. Dios en ese sentido Él es soberano, pero sabemos que Él se ha reservado la voluntad del hombre. Él es soberano, sí, Él puede hacer muchas cosas, pero es la voluntad del hombre. Sabemos que Dios la respeta. Yo recuerdo alguna vez que, es más, eso lo encontré en un libro que estaba leyendo una vez cuando estaba en la universidad. En un libro de arquitectura, pero tenía ese concepto ahí y me llamó mucho la atención y lo he conservado por muchos años. Y ese concepto dice que hay 3 incidencias principales en la vida del hombre. Dice el azar, el carácter y el destino. Entonces decía, el azar es lo que se presenta en la vida, son las cosas que uno puede controlar. No puedo controlar el clima. Yeah. Aquí ahora mismo, como les comenté, estamos a menos 25 y se sientan menos 30 casi. Ya, esto no dan ganas de asomarse para nada. Yo no puedo controlar eso. Yo quisiera que estuviera como allá, como en Florida, de pronto está aquí en Florida. Pero no, nada, no puedo controlar eso. Entonces dice, el azar son las cosas que se presentan en la vida, las cosas que pasan de la vida. El carácter es como yo enfrento esas cosas, dice, y el destino para yo forjarme mi destino. Obviamente es un pensamiento, no es bíblico, no es extra bíblico. Pero yo sí creo que tiene algo de razón. Sí, porque el azar es las cosas que pasan, pero como el carácter que yo enfrente las cosas, eso va a determinar mucho de lo que va a pasar de ahí en adelante. ¿Ya? Y entonces yo siempre cuando me llamó la atención porque dije, claro, nosotros tenemos un carácter cristiano. ¿Ven? El carácter nuestro cada día está siendo formado como el carácter de Cristo, para aprender de Él, para ver la vida como la ve Él, para resolver las cosas como la ve Él. ¿Ven? Entonces, ahí es donde sí tenemos que trabajar nosotros, y esa es la área en que nosotros estamos trabajando todo el tiempo, ¿ya? En formar el carácter de Cristo en la persona para que enfrente la vida, para que viva la vida, ¿ya? Y así también corrija muchas cosas que están ocurriendo.
A ver. Disculpen muy bien. En ese sentido, yo creo que de las cosas que podemos traer para la parte de la consejería es tratar de que la persona pueda, sobre todo, entender de que si le ha pasado algo, si le ha ocurrido algo, no es tanto de que Dios lo hizo o Dios lo permitió o algo. Lo que sí tenemos nosotros por seguro es que Dios está ahí, está disponible. ¿Ya? Dios está disponible. ¿Ya? No te puedo decir si eso no, es que eso fue la voluntad de Dios o Dios decidió eso. Bueno, habría que uno de pronto, ya, si uno indaga, de pronto uno puede de pronto ayudar a la persona. Pero sea lo que sea, ya, en este punto, así como antes, o sea, sabemos que tenemos un Dios que está disponible, que nos ama y que quiere ayudarnos. Sabemos que en todas las situaciones que le pasen, que nos pasen, que le pasa al ser humano, sabemos que tenemos un Dios que está disponible, asequible para nosotros. Amén. Otra cosa que a veces de pronto las personas que tienen como ese concepto así, también se tiene la idea, por ejemplo, de que si una cosa le sale bien, es porque es la voluntad de Dios. Y si le sale mal, es porque no es la voluntad de Dios. Y tampoco es la manera de juzgar las cosas. Si a veces la persona está empecinada en algo, y, ay, Señor, esto y esto, no, pero de pronto el Señor no quiere. Ahí sí toca ayudar a la persona que conozca realmente más al Señor, a que analice las situaciones, porque hay cosas que están claramente escritas en la palabra, que ya están dichas. ¿Ya? Hay cosas que yo no sé, yo no conozco, pero Dios sí sabe. ¿Ya? O sea, yo hablaba con un joven y algo así me preguntaba y le decía, bueno, si Dios te dijo y te habló claramente, o sea, ya sabes que no, no es por ahí. O si te dijo que sí, bueno, ya, eso es otra cosa. Pero si no se dieron, bueno, no se dio. ¿Por qué? Dios no quiso. Bueno, de pronto Dios no quiso. O de pronto tú no estabas preparado para eso. O de pronto tú no llenabas los requisitos que necesitabas para eso. ¿Cierto? A veces juzgar las cosas así oh, es que salió es porque era la voluntad de Dios. Y uno dice, de pronto no. Ya. O no se dio, de pronto, bueno, no. Hay que analizar las cosas. Ya. Ahí en ese sentido sí o sea, estar el conocimiento de la persona, de la situación, es lo que nos ayuda a orientarles. Y yo creo que ahí en ese sentido a veces es muy fundamental el conocimiento de la palabra de Dios, porque hay muchas cosas en las cuales la palabra de Dios ya ha sido clara, ya ha dicho. La, el, eso generalmente, por ejemplo, creo que de los casos más comunes a veces que uno digamos, se encuentra que el joven que le gusta a una chica que no es convertida y empieza a orar por ella y a pedir al Señor, ay Señor, ¿será que es tu voluntad, Señor? ¿Tú para qué le preguntas a Dios lo que ya Dios respondió? Dios no te va a responder eso. Dios no le va a responder a uno lo que ya él respondió. Eso es tentar a Dios. Si ya Dios dijo que no es no, tú lo que tienes que hacer es creerle a Dios. Entonces lo que uno tiene que hacer es creerle a Dios y no tentar a Dios, porque a veces uno, como quiere cosas, ay, ¿será que Dios quiere? ¿Será que es la voluntad de Dios? ¿Será que? Pero si ya Dios dijo que no. Entonces, en ese contexto, ¿no? Todas esas situaciones que de pronto se presentan a veces que no es que Dios determina las cosas, sino que sabemos que Dios va a estar siempre ahí. Es el devenir de la vida. Es la vida. No sé si alguno hasta aquí, bueno, vamos bien, ay, tenemos una hora. Comentarios, preguntas, mis hermanos, no se las queden, que eso nos ayuda. ¿Por qué pasan las cosas? Esa es otra situación que a veces la gente también se pregunta, ¿no? Ahora en el COVID nosotros creo que nos dimos cuenta, ¿no? Muchos hermanos nuestros fieles, pastores,
murieron. Pero hubo otros que no, que sin ser pastores de pronto, no, el Señor obró, el Señor lo sanó. Y entonces la persona empieza un momento, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y en esa situación uno sí tiene que ser algo también bastante claro, y es que, o sea, tenemos que confesar que nosotros no sabemos. ¿Por qué pasó esto? Que Dios quiso, que Dios pudo evitar eso. ¿Por qué? No sabemos. O sea, ahí sí uno tiene que declararse que no sabe cómo, a menos que Dios lo diga. Pero uno no sabe. De pronto hay situaciones también, a veces fíjense que están relacionadas con de pronto malos hábitos, malas costumbres, las personas, y bueno, uno dice, oh, mira, eso te pasó fue por esto. Entonces ahí uno sí puede ser como que más específico, ¿no, hermano? Estaba comiendo chicharrón toda la vida, pues claro, se te sube el colesterol. ¿Qué esperabas? Ah, no somos cuerpos gloriosos. Ya. Entonces, ya es obvio. Pero, o sea, es tratar estamos hablando del concepto de Dios frente a las situaciones. Entonces, a veces la persona empieza a cuestionar a Dios del porqué de ciertas cosas. Si Dios no dice eso, no sabemos. No sabemos. Pero volvemos a lo mismo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar ahí presente. Que Dios prometió estar ahí. Otra situación que se presenta a veces es el pensar que de pronto situaciones negativas que pasan a la persona, que es como un castigo de Dios por algún pecado. Sobre todo, pues si la persona de pronto a veces ha cometido, ha hecho algo. Recuerdo, por ejemplo, un caso que yo tuve, era una pareja de chicos de la iglesia y ella quedó embarazada, estaban de novio y ella quedó embarazada. Y eso también está en los casos de ejemplos que vamos a tomar después. Y entonces, bueno, como todo acá, ¿no? Cuando se hacen los exámenes y todo, entonces, claro, vieron que el niño venía con un problema. Ya. Entonces, claro, ya usted sabe, le dicen, no, ya, de pronto trae este problema, así que piensen en abortar o algo. Entonces, ella, claro, entonces, ¿qué pasa a la persona enseguida que piensa? Eso es castigo de Dios. Ya. Dios me está castigando por el pecado. Ya. Entonces, que se le ve que no es, o sea, Dios no va a hacer eso. Dios ¿cómo va a castigar a un inocente por un culpable? Porque el que pecó fue la mamá y el papá, no el bebé. El bebé es inocente, y eso la Biblia clara dice, Dios no hace eso. Eso sí sería un Dios injusto. Yeah. No, la enfermedad y todas las cosas que ven, como decimos, eso es consecuencia del pecado. Recuerden el pasaje ese cuando a Jesucristo le trajeron dice que era un hombre ciego de nacimiento, y le preguntan y dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos pensaban y decían que era ciego porque de pronto sus padres habían cometido algún pecado o él había cometido algún pecado. Y él le dice, no. Como que dice, no, ni el uno ni el otro. Esto es simplemente para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ya? Por lo mismo, porque son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida. A causa de las enfermedades y la muerte, y todo es a causa del pecado. Además, también nosotros entendemos a la luz de la escritura que Dios sí como juicio y castigo como tal, o sea, hay un día que Dios está preparando para sí, castigar y pasar por juicio a todos. Pero hoy día Dios está más interesado en extender la mano para ayudar al hombre en las circunstancias que está pasando.
Volvemos a lo mismo, saber de que Dios es alguien que está presente. Dios está presente. Nosotros además creo que como creyentes, más que como pastores, como creyentes también justamente hemos experimentado nosotros la consolación, la ayuda de Dios en momentos así. Y eso nos sirve, como dice el apóstol, ¿no? O sea, Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, para que nosotros también podamos consolar a otros. Todos nosotros también hemos pasado por circunstancias difíciles en un momento dado, y eso nos ayuda también para poder ayudar a los demás. Que son pruebas. También hay veces situaciones que se presentan, entonces no es una prueba de Dios. En primer lugar, habría que entender cuál es el sentido realmente de cuando decimos una prueba. A veces creemos que de pronto las pruebas son como cargas que Dios pone sobre el hombre, sobre el creyente, ¿no? Para ver si aguanta. No tiene que aguantar, aguante. No es todo lo contrario. Si Dios nos pone una prueba es porque Él sabe que aguantamos. Mira, ahí dice, Él no pondrá una carga que nosotros no podamos llevar. La prueba es las pruebas que vienen de parte de Dios en nuestra vida. En un momento dado, es como esto. O sea, por ejemplo, usted no metería un papel al fuego. Usted no va a agarrar un pedazo de cartón y lo va a meter en el fuego a ver si no se quema. Eso seguro que se va a quemar. Si es que eso es papel, eso no aguanta. Eso no es ninguna prueba, eso es un juicio. Eso ya quémelo. Pero usted sí mete un metal sí se mete dentro del fuego. Una porque aguanta y lo otro porque sabe que se va a ablandar y se le puede moldear y cambiar la forma. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso es lo que nosotros podemos pensar que son el efecto de las pruebas en nuestra vida, o de lo que Dios permite, ahí sí que Dios hace en nuestra vida o permite, como decimos. ¿Ya? Las pruebas, cuando Dios permite que un hijo suyo pase por una prueba o lo mete en una prueba, es porque Él sabe que va a aguantar. Y eso va a ser justamente para mejorarlo, para que salga mejor. Dice, el cartón no se mete en el fuego, que no aguanta, el hierro sí. Y cuando se mete en el fuego, se ablanda, se le cambia la forma y se le busca un uso. Entonces, esa de pronto podría ser más bien como el ejemplo que yo encontré como más práctico para explicar lo que es las pruebas que Dios hace en uno. Y ejemplos en la Biblia tenemos. Yeah. Ejemplos en la Biblia tenemos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Job, ¿cierto? Es el más conocido. Sabemos que no fue el diablo que vino y hizo con Job lo que él quería, no, fue Dios quien se lo echó al diablo. Dios no has considerado a mi siervo Job. Y dice, no, claro, él te sirve y te alaba porque tú lo has rodeado de muchos bienes, pero quítale todo lo que tienes a ver si no reniega contra ti. Bueno, quítaselo. Y no, nada, le quitó todo, sabemos que la historia de Job bien, ¿no? Le quitó todo, hasta la salud. Menos tocó la vida, como Dios le había dicho que no tocara la vida. Y al final vemos que cómo salió Job, multiplicado, bendecido en todo sentido y ante todo con el conocimiento de Dios mucho mejor. A Pedro también. Pedro, el Señor le dice, Simón, Satanás va a zarandear, ha pedido para zarandearlos. Mira. Ese efecto de zarandear era lo que se hacía posterior a moler el grano. Cuando se recogía el grano se molía y entonces se zarandeaba, o sea, se lanza al aire, ¿ya? Entonces el viento se llevaba la paja y caía el grano. Entonces justamente esa zarandeada es para separar la paja del grano. Entonces si a veces somos zarandeados por ahí es para eso, para que se nos vaya la paja. Lo que no sirve, lo que no es bueno. Entonces a veces hay situaciones y a veces uno creo que como pastor uno mismo en su vida y en la vida de los que uno puede identificar eso cuando de pronto hay un creyente que está pasando es una prueba. Dice, no, Dios lo está
Uno dice, Dios lo está ajustando un poquito ahí. Ya Dios lo tiene ahí. Ya. Y verdad que después uno a veces sí habla con ciertas personas y dice, ay hermano, verdad que sí, vea, yo no entendía esto. Es que hay situaciones, el ser humano, como mencionaba al principio, las cosas nuestras ocurren tan profundas, que toca a veces meter la mano allá adentro y no podemos comprender de otra manera. Entonces Dios nos pasa por situaciones así para que uno pueda comprender, entender ciertas cosas y después cuando uno pasa al otro lado uno dice, oh, wow, verdad que sí, ya entiendo, ya comprendo, como le pasó a Job. Y lo mismo que pasó con Pedro, ¿no? Porque el Señor le dice justamente, dice, ¿dónde fue que lo anoté por acá? Dice que después, cuando ya él pase esa prueba, dice, no, ve, dice, yo he rogado para que tu fe no falte, le dice el Señor. Y después que pase ya esta situación, dice, ve y confirma con tus hermanos. O sea, ya estaba en mejor capacidad para ir y hablar con los demás. Además sabemos que también que está hablando en el contexto, está hablando también de cuando él lo iba a negar, ¿no? Cuando Pedro lo iba a negar. Entonces, pero es un ejemplo de lo que realmente son las pruebas, lo que las pruebas vienen a hacer. Básicamente las pruebas vienen a moldearnos el carácter de Cristo en nosotros. La misma escritura dice que Cristo en su humanidad como hombre, dice, fue perfeccionado por medio de la aflicción. ¿Sí? Así también son situaciones que uno vive en las que Dios está trabajando, Dios está moldeando nuestras vidas. Hay varias citas, encontramos varias citas en la Biblia con respecto a eso. Santiago habla y dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Dice, para la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia, o sea, capacidad probada o resistencia. Una vez leía un comentario acerca de esto y él decía, eso es como la persona que va al gimnasio. La persona que va al gimnasio se va a entrenar, a prepararse para luego una carrera o algo, o el atleta que entrena. Si el atleta va a correr una 1000 metros, pues él no corre 1000 metros todos los días, él corre 2000 o más. Ya, él va mucho más allá de lo que le va a exigir la competencia. Cosa de cuando llega la competencia, ya la competencia se le hace más suave. Entonces, ese es el efecto que las pruebas tienen en nosotros. Y ahí es lo que dice aquí cuando dice que la prueba produce paciencia. Entonces, nos produce resistencia. Cosa de cuando vengan las situaciones, podemos pasar. Ya. No tan suave, pero pasamos bien. Ya, porque ninguna prueba es agradable. Creo que a ninguno le gustan las pruebas, ¿cierto? Pero bueno, tiene esa situación y como digo, eso es algo también en la relación con Dios podemos observar nosotros en tener en cuenta en el tema de la consejería. Algunos conceptos generales también, pues existe la teoría liberal, que es un extremo de todo lo que nosotros practicamos o creemos, que es aquella que considera que Dios es simplemente como un hermano mayor, lo humanizan, o sea, da una perspectiva humanista de parte de Dios, simplemente como alguien que está ahí, que no se interesa en uno y uno tampoco tiene por qué interesarse en él, y entonces pues todo lo centra en el hombre. No, tú eres el centro del universo, tú tienes que resolver todas tus situaciones por ti mismo. Entonces, eso de ahí donde se desprende la confianza en sí mismo, la fe en sí mismo, la autorrealización, y considera a Dios como alguien ajeno a los problemas y a las soluciones del hombre. Este es, creo que de pronto, si pudiéramos identificarlo con hoy, es de pronto los agnósticos hoy, ¿no? Que no creen en nada. Entonces, no. Fíjense, nosotros hemos hablado de todo esto, de estas situaciones, sobre todo, de todo, tenemos nosotros un Dios que está disponible para decirle a la gente, ¿ya? Sea la situación que sea, si tú no la entiendes, o sea, Dios siempre estará disponible.
Otra situación que se presenta también, bueno, es el hecho de que aquellos que culpan al diablo de todo. Entonces el diablo es el culpable de todo lo que ocurre. Y terminan pues más dándole más poder al diablo que a Dios, porque pues Dios, él hace de todo. Y todo es espíritu. Todo es espíritu. Espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu. Los espíritus son eso, ellos no son carne, ellos no saben qué es fornicación ni qué es adulterio. Ellos saben que al hombre le gusta eso. Pero ellos no, o sea, son debilidades de la carne. Muchos usan esas cosas simplemente para evadir su responsabilidad. Ese también es un tema bastante amplio, pero si la persona no logra identificar realmente cuál es el origen de la situación, no lo podrá corregir. Si la persona no logra identificar y aceptar que es un pecador, nunca se va a arrepentir. Y siempre está diciendo que es el diablo y que el diablo hace todo y que es un espíritu, pues le echará la culpa al diablo. La persona, para que se arrepienta, tiene que reconocer que es un pecador y lo que le falta. Si realmente el problema del hombre fuera el diablo, digo yo, Dios no se hubiera manifestado en carne, Dios hubiera destruido al diablo. Estos días estaba compartiendo con los hermanos acá, estaba hablando algo de ese tema. Me acordé que una vez cuando muchacho yo hice algo y yo me puse a orar por el diablo para que se convirtiera. Pues como estaba muchacho y pues de alguna manera entendí que, no, que todo el problema y que todo el mal del hombre era el diablo. Entonces yo decía, bueno, pero si el problema es el diablo, pues, y si arreglamos al diablo, pues se arregla el mundo, ¿no? Ya todo el mundo se pone bueno. Y siendo muchacho, ingenuamente me puse a orar por el diablo. Ya después entendí que no, ese tipo no tiene ya salvación. Pero entonces, claro, o sea, mientras uno entienda eso, entiende entonces, tiene los conceptos cruzados, ¿no? Siente la persona que estás a merced del diablo, que el diablo como es espíritu y tal. Yo te he dicho, oye, no puede ser que uno como cristiano viva asustado pensando que el diablo hace esto y Dios, que es todopoderoso, no hace nada. Él está cruzado ahí viéndonos ahí como el diablo nos azota y azota a la gente, y pues Dios no hace nada. Entonces no. Es decir, la persona vive ofuscada y presionada por el diablo a pensar que está a merced de él y que no hace nada. Entonces no. Muchas de las cosas que ocurren en el ser humano no es a causa del diablo, sabemos nosotros, es a causa del pecado, es la naturaleza del pecado. Por eso cuando el Señor nos mandó a nosotros, nos mandó a predicar el diablo, no, ¿cierto? No nos mandó a predicar el diablo, a liberar al diablo, no, nos mandó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. No, si todo los males del hombre y las malas actitudes y comportamientos del hombre es a causa de los demonios, pues el Señor nos hubiera mandado a liberar a todos los que están poseídos, no a predicar el evangelio, ¿no? El Señor nos mandó para predicar el evangelio. ¿Ya? Y el que cree el evangelio se salva. ¿Por qué? Porque el evangelio apunta al pecado, ¿no? A la reconciliación, al perdón y a la reconciliación del hombre con Dios. El diablo, obviamente, lo que pasa es como el hombre que está en pecado es como un aliado de él, ¿no? Están ahí los dos juntos. Pero la principal causa de las situaciones del hombre es a causa del pecado. Y Satanás toma ventaja de eso. Entonces es un concepto que también a veces es bueno, porque encuentra uno con muchas situaciones, personas que a veces de pronto están obsesionadas o están culpando al diablo de todo lo que les pasa y de esa manera evaden su responsabilidad. Bueno, entonces, eso, esta era esta última parte del concepto de Dios y de cómo Dios obra, que a veces es bueno tener en cuenta. Primero para nosotros mismos, para saber qué clase de consejo vamos a dar, y segundo también para ver qué concepto tiene la persona y cómo entonces podemos también redireccionar el concepto que esa persona tiene acerca de Dios para que se acerque a Dios como debe ser. Así, a manera de conclusión rápidamente de lo que, bueno, que todas las cosas que ocurren en la mente son el devenir de la vida, no son provocadas por Dios, y eso pues nos hará no culpar a Dios de todo lo que ocurre.
y a partir de ayudar a la persona a ver cómo enfrentamos la situación. Bueno, lo que mencionamos también, mencionar ahora mismo del concepto acerca de Dios, tanto del que aconseja como del aconsejado. Ante todo, saber que Dios está asequible. Pero cuando vamos a considerar una persona, sea la situación que sea, o sea, lo que tenemos por seguro nosotros es que Dios está disponible. Dios está disponible para la persona. Yo siempre he creído algo, he dicho, cuando una persona da un paso hacia Dios, Dios da 100 hacia uno. O sea, el hecho de que la persona mire a Dios y busque a Dios, Dios enseguida acude. Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, es de las cosas que yo creo que una persona que viene con alguna necesidad o algo, de pronto acusándose, culpándose, lamentándose, juzgándose, hay que decirle, no, Dios está disponible. Dios está para ayudarte. Dios te va a ayudar. Vamos a empezar a conocer la situación, qué es lo que está pasando, y vamos a empezar a meter a Dios aquí, ya, y que Dios te vaya ayudando. Pero sabemos también que hay situaciones que, o sea, rara situación se resuelve uno con una primera charla, ¿no? Eso, hay muchas cosas, muchas que no se resuelven con uno ni con 10. Entonces, pero lo importante es partir de ese hecho, de que, y también, bueno, lo que mencionamos en una de las situaciones, que hay cosas que realmente tenemos que declararnos que no sabemos por qué, porque Dios sanó a uno, al otro no lo sanó, porque este se murió y porque este sí lo resucitó. No sabemos. Ya. Son cosas que ya pertenecen a Dios, pero tampoco hay que por qué ponernos a pelear con Dios. Bueno, mis hermanos, creo que esto por el día de hoy esta es la primera lección a manera de introducción. Bases para la consejería era el tema de hoy. Vimos algunas premisas como marco de referencia y sobre todo analizando algunos conceptos acerca de Dios y su actuar en medio nuestro. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes o algún comentario. Hermano, en la enseñanza que vamos a tener durante estas semanas, tocaría la parte, porque le digo esto porque yo estoy atendiendo a una joven que tiene problemas de seguridad, o sea, muy insegura, y le ha causado ciertos problemas. Entonces, no sé si seguiremos a tocar un poco de esto, de la inseguridad en las personas. Obviamente, hablando con ella, me habla de su crianza, es parte del problema, pero cómo abordar más este tema, ¿no? Por otra parte, y también otro joven cristiano que tiene una carga por haberse descarriado y quiere volver, el abordar esos dos tópicos, ¿no? Es muy posible, o sea, a veces nos vamos como al final hay una parte de algunos ejemplos, pero como les mencioné los títulos, vamos a hablar, hablamos la próxima creo que es hablar del consejero, de nosotros como tal, ya luego del aconsejado, luego de la relación entre los dos. Entonces, sí, algunas cosas se van tratando como nos van dando como un marco. De pronto no recuerdo ahora mismo como específico, no, pero sí como el marco de las cosas que nos ayudan a ir mirando ya cada detalle después. Sí. Sí, pero esa sí, es la persona que, a veces muchas de las personas que tienen así esa inseguridad es porque de pronto, como dice usted, de parte de su crianza, que nunca le dieron ese es el hijo que fue sobreprotegido, que nunca se le enseñó a hacer cosas, algo generalmente tienden a hacer, o que vivieron con padres autoritativos, que no le dejaban hacer nada. Son personas que sufren de inseguridad porque no le enseñaron a tomar decisiones. Te quieres poner de ropa, que quieres comer, no, haga eso y ya, y no, nada de eso. Pero es que el sobreprotector que no le deja hacer nada, o el autoritativo que
que es lo que el papá dice, la mamá dice, y fuera, usted no opina, aquí usted se calla la boca. Bueno, Eso se dio sobre todo mucho en nuestra generación. Ya hoy creo que las cosas han ido cambiando en ese sentido. Yeah. bueno, hermano, gracias. Sí. Bueno, mis hermanos, espero haber contribuido un poco en todo lo que hacemos. Y bueno, que Dios me le bendiga. Sebastián, me gusto verte, mijo. ¿Cómo estás?